Desde niño siempre sentí admiración por Bruce Lee. Y ya no solo por su destreza en las artes marciales, que era impresionante, sino ya porque era diferente al resto. Pensaba de una manera diferente y decía cosas muy reflexivas e interesantes, mostrando un intelecto superior al resto de actores. Es cierto que su temprana muerte también hizo que me llamara la atención más que otros. La misteriosa muerte de Bruce Lee junto con la de su hijo Brandon, porque la muerte de Bruce no la viví, pero la de Brandon sí, apenas contaba con 7 primaveras, siempre han estado presentes en mi vida desde mi infancia. Y ya no solo su muerte ha sido un misterio, desde su vida hasta su árbol genealógico han sido y lo siguen siendo a día de hoy un rompecabezas para muchos. Existen especulaciones de que si era un títere de los Illuminati por su posible ascendencia judía. En este vídeo voy a intentar aclarar un poco el tema y dar mi punto de vista del asunto después de haber estado muchos años documentándome sobre este tema. Nacido en San Francisco, California, en 1940, fue inscrito con el nombre de Lee Jong-fan. Según fuentes, fue una enfermera quien sugirió a los padres el nombre de Bruce, puesto que era un nombre bastante americano, y así no tendría ningún tipo de problemas con su partida de nacimiento estadounidense. Su padre, Lee Jong-chon, era un actor de ópera cantonés y actor de cine, que fue el que metió a Bruce en el mundo de la actuación, cuando era niño. También era un supersticioso de cuidado. Cuando Bruce era un bebé le puso el apodo de Pequeño Fénix, un nombre que solo se usaba en China para las mujeres. El padre de Bruce siempre vivió con la idea de que a su familia le perseguía una maldición, de que los hombres de su descendencia morirían jóvenes. Decir que previamente habían perdido a su primer hijo, y por eso estaba tan convencido de lo de la maldición. Vestía de niñas a sus hijos cuando eran pequeños, porque según la tradición china, así conseguían confundir a los espíritus malignos y evitar que robaran sus almas. Por lo que parece no le funcionó del todo bien. Por parte de la madre de Bruce, Grace Hu, es donde ya uno se pierde, y donde entran todas estas especulaciones de que si Bruce era judío o no, o de dónde realmente proviene su familia por parte materna. Voy a intentar explicarlo de una manera bastante resumida, porque esto la verdad es que es para otro vídeo aparte. Como he dicho antes, la ascendencia de Bruce es un puzzle laberíntico de proporciones gigantescas. Con decir que hasta el propio Bruce andaba algo perdido con este tema creyendo que tenía una parte alemana. Hace años, en una de las biografías de Bruce, se reveló que su bisabuelo fue Mozart Hartog Bosman, hijo de un carnicero judío originario de Holanda. Ante este dato se puede deducir que por supuesto Bruce Lee tenía sangre judía, pero nada más lejos de la realidad, todo es muy rocambolesco. Mozart Hartog Bosman, el bisabuelo de Bruce, en 1866 se convirtió en cónsul holandés en Hong Kong. Se compró una concubina china con la que tuvo 6 hijos. Los hijos al crecer se hicieron ricos, llegando a ser de los clanes más ricos y poderosos de Hong Kong, de los cuales el que más influencia tenía era Robert Hotun, el tío abuelo de Bruce. Aquí lo vemos en esta imagen junto a la reina María de Inglaterra, nombrado Sir de la corona británica, y corroborando un poco la unión de la familia Bosman con los Illuminati. Como ya sabéis, todo es una pantomima, y Hong Kong fue dominada por la corona británica desde 1841 hasta 1997. Como iba diciendo, el bisabuelo de Bruce tenía 6 hijos, entre los que se encontraba obviamente el abuelo de Bruce. Aquí es donde empiezan las especulaciones, puesto que como podéis apreciar en la imagen, junto a su hermano Robert, se nota como que él tiene más rasgos asiáticos que el resto de hermanos. Aquí los rumores apuntan a que realmente no era hijo biológico de Mozart Bosman. Según diversas especulaciones se dice que Hok Compton, que era como se llamaba el bisabuelo de Bruce, fue fruto de una aventura amorosa que tuvo su madre con un tipo chino. Si fuese cierto esto, aquí se rompería el linaje judío, pero mi opinión es que no lo creo. Sí que es cierto que él tiene más rasgos asiáticos que los demás, pero los hermanos también denotan cierto aire oriental, aparte de que la madre era china. Y tampoco pienso que por aquel entonces una concubina se la jugara con un lío amoroso. En definitiva, Hok Compton, bajo mi punto de vista, fue hijo de Mozart Bosman. Lo que pasa es que lo rocambolesco no se queda ahí. Por su parte, Hok Compton también fue un hombre muy rico. Tuvo una esposa y 13 concubinas, y tuvo unos 30 hijos, que no se sabe ni cuántos, entre los cuales se encontraba la madre de Bruce. Lo que pasa es que no se sabe a ciencia exacta si fue hija biológica de Hok Compton. Hay quienes dicen que fue adoptada, otras fuentes apuntan a que fue su hija, pero con una amante inglesa que él tenía. De ahí las especulaciones del origen británico de Bruce. Como he mencionado antes, es muy rocambolesco todo para saber realmente qué sangre tenía. Pero al fin de cuentas da lo mismo. ¿Qué más da si era judío o no? O si sus familias estaban ligadas a las familias Illuminatis. Que posiblemente sí, por supuesto que sí. Ya hemos visto que estaban vinculados con la monarquía inglesa.
Volviendo a la infancia de Bruce, su primera aparición cinematográfica fue a los 2 meses de edad, según palabras del propio Bruce. Ya desde bebé lo intentaron meter en la industria, pero no fue hasta los 6 años cuando entró de lleno en el mundo cinematográfico. Aparte de que su padre era actor, fueron las influencias de amigos de la familia quienes lo introdujeron. Hasta los 17 años participó en al menos 20 películas, tela, iniciándolo totalmente hacia la violencia. Eso junto con la discriminación racial que sufría por parte de compañeros de escuela o niños de la calle. De ahí sus constantes peleas callejeras y su actitud violenta. Se le llegó a conocer por el nombre artístico de Lee Seung-no, que en cantonés significa pequeño dragón. Su primer contacto con las artes marciales lo tuvo con su padre, que le empezó a enseñar Tai Chi Chuan, para ver si eso conseguía alejarlo de los problemas callejeros, debido al tema racial que sufría Bruce y su incursión en el cine desde muy pequeño, creando en Bruce un comportamiento bastante problemático, una rebeldía que años más tarde lo llevaría a la muerte. Well, it's a kind of a slow form of exercise which is called Tai Chi Chuan. I'm speaking Mandarin just now. Yeah. Cantonese Tai Chi Chuan. Okay. Demonstration. Show me. Can you do a little bit of it? Just. So I mean, that, hand-wise, it's very slow. oh, is it? And you push it out, but all the time you are keeping the continuity going, bending, stretching, everything. Suppose I mean, you just keep it moving. It's like a ballet dancer there. Yeah, it is. I mean, to them, you see, the idea is running water never grows stale. So you gotta just keep on flowing. La verdad es que se convirtió en un pandillero de tomo y lomo, y que iba buscando bronca con bandas rivales. Pero bueno, todos hemos sido adolescentes y todos hemos cometido errores. Y más en el caso de Bruce, que se crió en un ambiente de violencia, empezando por su infancia en plena Segunda Guerra Mundial, pasando por el racismo y la mecautrización violenta de las películas que rodaba. En fin, aburrido un poco del Tai Chi, Bruce buscaba un arte de defensa personal más eficaz. Así fue como le empujó a conocer al maestro de artes marciales Ip Man, o Ip Man como se le conoce. Le enseñó el arte del Wing Chun, también con cierta similitud con el Tai Chi. Los dos hacen práctica de la meditación, a través de la relajación, equilibrio y autoconocimiento. Desde los 13 a los 17 estuvo entrenando con él. Luego durante un año se desvinculó un poco y se metió a clases de baile, puesto que también le gustaba. Llegó incluso a ganar un concurso de cha-cha-cha en Hong Kong. Poco después, con 18 años, tuvo un altercado grave. Unos dicen que le dio una patada a un policía, otros que al hijo de un policía, otros que en realidad le pegó una paliza al hijo de una familia importante. La cuestión que eso provocó que los padres de Bruce le dieran papeleta hacia Estados Unidos, para evitar más problemas. En 1959 regresó a San Francisco, lugar donde nació, y así pudo recuperar su nacionalidad estadounidense. Ya meses más tarde se mudó a Seattle, donde se inscribió en el instituto para terminar el bachillerato, mientras que trabajaba en el restaurante de una amiga de la familia, en concreto Ruby Chow, una importante figura política. En fin, una vez que se graduó, se matriculó en la Universidad de Washington, donde estudió filosofía, habiéndose quedado fascinado por la filosofía taoísta que le impartió el maestro Ip Man. Como mencionó su mujer Linda Lee en su libro, si hay algo que Ip Man dio a Bruce, fue haberle guiado en la dirección correcta en las enseñanzas filosóficas de maestros como Buda, Confucio y Lao Tzu, y otros grandes pensadores. Decir que Bruce era un adelantado a su tiempo, y su despertar empezó pronto, y su genialidad lo llevó a un despertar más profundo. Supo estudiar las cosas correctas y relacionarlas con el sentido de la vida, que lo llegó a reflejar en su modo de ver las artes marciales, y lo que podía llegar a transmitir con ellas. As an expert in the various martial arts in China, what did you think of the fighting that you saw in the movies that you studied before you became a star? Well, I mean, definitely in the beginning I had no intention or whatsoever that what I was practicing and what I'm still practicing now would lead to this Yeah, I to know. begin with. But martial art has a very, very deep meaning as far as my life is concerned because as an actor, as a martial artist, as a human being, all these I have learned from martial art. Maybe for Y por eso su empeño en ser actor, porque sabía que era la manera que cambiaría la imagen que se solía tener de los orientales. Aparte que desde pequeño le metieron la idea de que tenía que ser el número uno. Ya hemos visto la cantidad de películas que llegó a hacer en su infancia. That in the United States, I think something about the Oriental, the true Oriental should be shown.
Hollywood sure as heck hasn't. You better believe it, man. I mean, it's always that pigtail and bouncing around, chop, you know, with the eyes slant and all that. And I think that's very, very out of Is it true that you were the En fin, como iba diciendo, aparte de estudiar filosofía, también estudió drama y psicología. Y de ser un mal estudiante y problemático, como era en China, pasó a ser un estudiante ejemplar. Anteriormente, Bruce conoció a su amigo Jesse Glover, campeón de judo, que se convirtió en el primer alumno de Bruce, ya que sentía fascinación por el kung fu desde siempre, pero jamás dio clases con un maestro. Quedó totalmente prendado por el talento de Bruce. Como mencionó el propio Glover, Bruce podía lanzar un puñetazo en 5 centésimas de segundo, quedando totalmente impresionado con su velocidad. De hecho, es sabido que cuando grababan sus movimientos, tenían que ralentizar los fotogramas para poder verlos bien. Fue el propio Glover quien animó a Bruce a tener más alumnos. Y así fue como empezó a enseñar en una habitación, que le prestaba la propietaria del restaurante de vez en cuando, en parques públicos o garajes. Debido al éxito que tenía en sus clases, empezó a realizar charlas y exhibiciones por otras universidades. Y así fue como conoció a su mujer Linda Emery. Ya poco después, en 1963, abriría su primera escuela, el Yunfan Kung Fu Institute, donde empezó a enseñar Kung Fu pero ya retocando ciertas cosas, e iniciando el camino que daría lugar al Jeet Kune Do, arte marcial creado por Bruce. Aunque como dijo el propio Bruce, él no inventó nada, sino que aplicó todo lo bueno de todas las artes marciales y desechó lo que no servía de utilidad. Lo que sí creó fue la filosofía que establece el Jeet Kune Do, muy influenciada por conceptos budistas. Teacher? I see your talents have gone beyond the mere physical level. Your skills are now at the point of spiritual insight. I have several questions. What is the highest technique you hope to achieve? To have no technique. Very good. What are your thoughts when facing an opponent? There is no opponent, And why is that? because the word I does not exist. So, continue. A good fight should be like a small play, but played seriously. A good martial artist does not become tense, but ready. Not thinking, yet not dreaming. Ready for whatever may come. When the opponent expands, I contract. When he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. Now, you must remember, the enemy has only images and illusions, behind which he hides his true motives. Destroy the image, and he will break the enemy. La cosa le iba bien a Bruce, pero a la comunidad china no le hacía ninguna gracia que estuviese impartiendo sus conocimientos a extranjeros. Y de ahí que Bruce recibiese bastantes amenazas por parte de clanes secretos. Como relató su mujer en su libro, a Bruce le dieron un ultimato y no le quedó otra que aceptar el desafío para defender sus ideales. Bruce solo tenía una idea en mente, que era triunfar en Estados Unidos para así poder extender todo su conocimiento. Él sentía frustración de que esa parte tan bonita de la cultura oriental lo tuviese en secreto para ellos. Once the opening of China, you know, I mean, that it will bring more understanding. Yeah. More things that are, hey, like different, you know? And maybe in the contrast of comparison, some new thing might grow. So therefore, I mean, it's a very rich period to be in. La cuestión, se enfrentó al tipo este llamado Wang Jianman, tipo que envió los clanes, un maestro de Wushu y Tai Chi, y lo venció, no sin tener bastantes complicaciones. Esta pelea fue detonante para que Bruce creara el Jeet Kune Do. Bruce era un perfeccionista y quería siempre superarse y ser el mejor, y se dio cuenta de que tardó bastante en derrotarlo y había acabado exhausto. Así decidió mejorar la resistencia. Empezó a aplicarle otros movimientos al Kung Fu para que fuese más efectivo y empezó a estudiar otras artes marciales para fusionarlas, incluyendo los pasos de baile que ya sabía del cha-cha-cha y boxeo. Es más, el juego de piernas lo sacó de Muhammad Ali, boxeador al que admiraba muchísimo.
Bruce tenía una colección enorme de películas de boxeo y a Muhammad Ali lo tenía en un pedestal. Lo que hacía era algo único. Una vez entré, las luces estaban apagadas y estaba viendo una película de Super 8, pero hacia atrás. Muhammad Ali adelantaba el pie izquierdo y Bruce adelantaba el derecho, así que veía las películas hacia atrás y las estudiaba meticulosamente. Se estiraba, leía y repasaba la película de un boxeador. Todo a la vez. Poco a poco se fue alejando el Wing Chun y lo empezó a llamar como su escuela, Yun Fan Kung Fu, que significa el Kung Fu de Bruce Lee, que años más tarde lo etiquetaría como Jeet Kune Do, que significa el camino del puño interceptor. Cosa que él en realidad no quería llamarlo de ninguna manera, puesto que eso es una manera de etiquetación, y una de las razones por las que lo creó era para evitar discriminación, algo que, como sabéis, vivió toda su vida. Por eso no creía en estilos o posturas, no creía en diferencias y ni creía en las propias artes marciales. Es algo que le molestaba muchísimo. Que el que hace karate es karateka, que el que hace judo es judoka, el de taekwondo por ahí y el otro por allá. Al igual que pasa en la vida. You see, actually, I do not teach, karate because I do not believe in styles anymore. I mean, I do not believe that there is such thing as like Chinese way of fighting or the Japanese way of fighting or whatever way of fighting, because unless human beings have 3 arms and 4 legs, we will have a different form of fighting. But basically, we have only 2 hands and 2 feet. So styles tends to not only separate man, because they have their own doctrines, and then the doctrine became the gospel truth, that you cannot change, But if you do not have styles, if you just say, well, here I am, as a human being, how can I express myself totally and completely? Now, that way, you won't create a style, because style is a crystallization, that way, it's a process of continuing growth. Y por eso creó el Jeet Kune Do. Era una representación de lo que él pensaba, que era la unificación de todo, sin etiquetas, sin discriminación y todos iguales. Cuando le preguntaban que si era chino o estadounidense, él respondía que era ser humano. You still think of yourself Chinese, or do you ever think of yourself as North American? You know what I want to think of myself? As a human being.